Hola, hoy les voy a hablar de la Revolución Mexicana. Todo empezó en la época del Porfiriato, la cual veremos a continuación. Porfirio Díaz es una de las figuras más polémicas y conocidas de la historia de México. Entre héroe y villano, parece que aún después de muerto, todo el tiempo anda causando conflictos. Que si fue bueno, que si fue malo, ese es el eterno debate. Porfirio Díaz gobernó durante 30 años entre 1877 y 1911. En un principio, Díaz tuvo el reto de unificar al país. Supo consolidarse como una figura nacional de autoridad y respeto y acabar con los múltiples levantamientos nacionales. Sí, a costa de usar la fuerza militar contra aquellos que no se subordinaron o se negaron a negociar. Pero hay que aceptar que eso trajo paz a México y permitió la construcción de un montón de industrias que trajeron algo de bonanza económica. Para unos pocos, porque la mayoría de la población se moría de hambre y trabajaban en condiciones infrahumanas. No necesariamente. El crecimiento de la vida económica del país dio origen a una clase media que antes no existía. Pero igual a ellos no se les permitía acceder a la política, eso solo era para los porfiristas. Por eso se fueron enojando poco a poco hasta la revolución. Pero gracias a eso México se modernizó. Se instalaron las líneas telegráficas, se construyeron más ferrocarriles y se abrieron minas en todo el país. ¿Cananea y Río Blanco te dicen algo? El porfiriato también fue un momento de bonanza artística y cultural. Se levantaron monumentos, teatros y se impulsó la educación científica. Eso sin contar la inauguración de la Universidad Nacional. Pero ese aspecto de progreso positivista no quita que la de Díaz fue una dictadura. Porfirio cambió las leyes para reelegirse una y otra vez, incluso aumentó el periodo presidencial de 4 a 6 años. Todas las elecciones estaban arregladas, a veces ganaba incluso por unanimidad. A lo mejor todos los mexicanos lo querían, ¿no? Pregúntale eso a los indios yaquis y mayas que combatió y exterminó durante su periodo. Porfirio Díaz fue un estadista, que incluso logró en los primeros años el reconocimiento de Europa y los Estados Unidos, después de años de guerras violentas. Sí, y luego los dejó apropiarse de las grandes empresas con un montón de inversión extranjera. Solo la necesaria. Díaz incluso nacionalizó los ferrocarriles. Se la pasaba haciendo No, fraudes. Porfirio alteraba tuvo las que cosas poner de la la prensa oficial. Oigan, y si Porfirio Díaz es pues nada más ahí un güey, digo, que hizo cosas buenas, hizo cosas malas, pero pues todos somos humanos. Los hermanos Flores Magón eran Jesús, Ricardo y Enrique Marín. Dedicados a la política y al periodismo, estos hermanos hicieron historia al luchar por las reivindicaciones de la clase obrera y trabajadoras mediante la creación de un periódico llamado Regeneración, en el que se oponía totalmente a la fuerte desigualdad social que prevalecía durante el porfiriato. Antecedentes de la Revolución Mexicana. En 1908, Díaz dio declaraciones a un periodista estadounidense, dejando saber al mundo que México estaba listo para otro presidente y que él no se reelegiría, haciendo que partidos opositores se consolidaran. Se cree que esas declaraciones marcaron ante la prensa extranjera otra cara del país, una totalmente democrática, pero de seguro cambió de opinión al ver que era en serio lo de dejar el mando. Así que se postuló de nuevo, ganó, encerró a Madero y ganó suficientes enemigos como para crear una oposición radical contra él. La sociedad mexicana estaba totalmente dividida en clases sociales: la aristocracia feudal, burguesía nacional, la pequeña burguesía y el proletariado. Durante los 30 años de dictadura, el porfiriato enriqueció a un grupo de familias a costa del duro trabajo de los campesinos y obreros que se conformaban la mayoría de la población. Gracias a eso, se construyó una clase social de ricos hacendados, con grandes extensiones de tierras, fábricas, cosas lujosas y de negocios financieros. Además de controlar todo tipo de bienes económicos, también controlaba parte del poder político y gozaban de una preparación cultural tan buena que se sentían capaces de juzgar a cualquier persona. La Revolución Mexicana fue iniciada por Francisco I. Madero y se dice que inicia con la formación del movimiento antirreeleccionista. Conoce a los hermanos Flores Magón y los ayuda económicamente, aunque estaban en el exilio. Los ayuda para seguir con su periódico Regeneración, del Partido Liberal de 1901. Los ayuda porque cree que puede incursionar en la lucha electoral. Madero se da cuenta que no era posible combatir democráticamente al sistema,
pues en el porfiriato Madero se da cuenta que existía una clase media que no podía desarrollarse. También se preparó ideológicamente para un cambio, escribió La sucesión ideológica y para entrevistarse con Porfirio Díaz. Políticamente se preparó con una red de apoyo que tendió a nivel nacional y económicamente se preparó vendiendo sus propiedades. Y moralmente también se preparó con sus creencias espiritistas. Madero organizó el Centro Antirreeleccionista de México, viajando por todo el país en ferrocarril, a proponer su gestión de cambio en el país. En abril de 1910 se hace la Convención Nacional Antirreeleccionista y lo nombran candidato a la presidencia y candidato a la vicepresidencia a Francisco Vázquez Gómez. Un día antes de las elecciones de estos nombramientos, Madero se entrevista con Porfirio Díaz con la mediación de Teodoro Deza, gobernador de Veracruz. Madero abrigaba la idea de participar en las elecciones de manera libre con la condición de que si Díaz perdía podría ser vicepresidente, pero solo se habló de temas ajenos al objetivo de Madero. La revolución estalla el 20 de noviembre de 1920 y pone fin a la prolongada paz porfiriana. Estalla por la injusticia que se dan a las elecciones, que se consideró como un gran fraude electoral. Hace un llamado desde San Luis Potosí a tomar las armas, aunque hace un paréntesis en lo planeado para no interrumpir los festejos del gobierno por el centenario de la independencia. Durante el desarrollo de la revolución hay que recordar que murieron muchos mexicanos, y entre violencia, epidemias y hambre, México quedó con un 15.4 millones de habitantes. La revolución se dividió en diferentes movimientos: el movimiento campesino del estado de Morelos con Emiliano Zapata, movimiento sociopolítico en la zona norte con José María, y el magonismo ya citado en Chihuahua con Abraham González, Pascual Orozco. El Plan de San Luis Potosí fue un documento político proclamado desde San Antonio, Texas, por el líder del movimiento revolucionario mexicano y candidato presidencial del Partido Nacional Antirreeleccionista, Francisco I. Madero. El Plan de San Luis Potosí consistía en un llamado al pueblo mexicano a levantarse en armas, considerando agotados los recursos legales, desconociendo las reelecciones de Porfirio Díaz en el cargo, anulando las recientes elecciones y convocando nuevos comicios. Mientras tanto, Madero asumiría la presidencia provisional. Además, proclamaba el principio de la no reelección. Madero se comprometía a respetar las obligaciones gubernamentales contraídas ante la revolución, a hacer escrúpulo en el uso de los fondos públicos, así como también a restituir a los campesinos las tierras que les habían sido arrebatadas por los hacendados, por abuso de la ley terrenos baldíos. La fecha para dar inicio al levantamiento fue designada para el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde. El documento debería ser distribuido de forma discreta. Pronto llegaron a la Ciudad de México copias del Plan de San Luis Potosí. La prensa capitalina informaba del desarrollo de un posible complot. Como resultado de la convocatoria de Madero, comenzaron a surgir levantamientos armados a lo largo de México en 1910. En el norte, comandados por Pascual Orozco y Pancho Villa, y en Morelos por Emiliano Zapata, cuyos triunfos militares finalmente culminaron con la renuncia. La fase armada de la Revolución Mexicana comprende desde sus inicios en 1910 hasta el triunfo del constitucionalismo en 1917. Se distingue por el triunfo rápido de los maderistas sobre el régimen de Porfirio Díaz y por la desavenencia que surgieron entre los principales líderes revolucionarios, lo cual llevó al país al caos. En esos años, la paz porfiriana, el país pasó a la inestabilidad política, a la guerra civil y a la bancarrota económica. Y por si los problemas internos fueran pocos, Estados Unidos ocupó el puerto de Veracruz. Francisco Villa y Emiliano Zapata fueron dos caudillos mexicanos que lucharon durante la Revolución Mexicana por las causas sociales. Ambos estuvieron desde el inicio y también estuvieron al final de la misma, y aún hoy día siguen presentes. Son quizás estos dos personajes los más evocados por los mexicanos cuando se habla de la Revolución. Esto tal vez porque Villa y Zapata representaban la voz del pueblo que clamaba por justicia social en las insurrecciones revolucionarias. Francisco Villa,
En 1910 se sumó a la rebelión de Francisco I. Madero, quien luchaba contra la dictadura de Porfirio Díaz. Con el ejército que conformó junto a los campesinos, a quienes prometió devolverles sus tierras arrebatados durante la dictadura porfirista, en 6 meses se expulsaron del poder y del país a Porfirio Díaz. Así se le concretaba el llamado Plan de San Luis, propuesto por Madero y que convocaba al pueblo a levantarse en armas, así como la idea del sufragio efectivo, no reelección, el llamado Robin Hood mexicano, por dar a los pobres lo que exportaba de los ricos. Murió el 20 de julio de 1923, tras ser asesinado en una emboscada en Hidalgo del Parral. Su homicidio se atribuye al entonces presidente Álvaro Obregón y por su sucesor, el también general Plutarco Elías Calles, quien temía del apoyo que Villa le podía dar a Alfonso de la Huerta, que aspiraba a suceder a Obregón en la presidencia. Emiliano Zapata se unió a la causa de Francisco I. Madero, que quería acabar con la dictadura de Díaz. Zapata lideró el Ejército Libertador del Sur, formando en su mayoría por indígenas de Morelos. 18 de noviembre de 1910, 2 días antes de que se había señalado que el 20 de noviembre se levantaría en armas el pueblo, Miguel Cabrera, jefe de policía de Puebla, acompañado de Hernández, intenta entrar a la casa de Aquiles Cerdán en busca de armas y propaganda, pero Carmen y Máximo se resistieron a la orden de cateo. Pascual Orozco se levantó en armas en apoyo del Plan de San Luis de Francisco I. Madero. La revolución cobra fuerza y Porfirio Díaz renuncia a la presidencia. En mayo de 1910, las fuerzas del general Orozco tomaron Ciudad Juárez, Chihuahua. En este momento fue cuando Díaz decidió renunciar. Decena trágica. Golpe militar que tuvo lugar de 9 al 19 de febrero de 1913 para derrocar a Francisco I. Madero de la presidencia de México. Se inició en la Ciudad de México, donde un grupo de disidentes comandado por el general Manuel Mondragón se levantó en armas. Victoriano Huerta en 1910 asumió directamente el mando de la represión de los zapatistas en Morelos y Guerrero. Venustiano Carranza, presidente de la República Mexicana de 1914 a 1920, el presidente Francisco I. Madero lo nombró ministro de Guerra y Marina, después gobernador de Coahuila. En 1913, Victoriano Huerta tomó el poder. Carranza desconoce su gobierno y creó el Ejército Constitucionalista para derrocarlo. Sus fuerzas vencieron a las de Huerta y este tuvo que renunciar cuando Carranza asumió la presidencia. Carranza estableció su gobierno en Veracruz, más tarde recuperó el control del gobierno y volvió a la capital. Convocó a un congreso constituyente en Querétaro y el 5 de febrero de 1917 se proclamó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente hasta la fecha. Carranza murió asesinado. Fase constitucional. Se promulgó en octubre de 1914. Los representantes de la insurgencia promulgaron la Constitución de Apatzingán. Nombre oficial. Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana marca la culminación de la Revolución Mexicana. Es la Constitución todavía vigente 100 años después. Insistió en la completa separación de la Iglesia-Estado, la división de grandes haciendas en ejidos y soberanía nacional sobre el subsuelo, y el derecho de los obreros a organizarse e ir a la huelga, y recibir compensaciones por accidentes laborales. Esta constitución sirvió como modelo para otras constituciones progresistas en muchas partes del mundo. A finales de 1916, la posición de Carranza se había consolidado en casi todos los estados de México, a excepción de Chihuahua y Morelos. Había llegado la hora de legitimar la revolución, aprobar una nueva constitución. En noviembre de 1916 invitó a la nueva clase política mexicana, la mayoría reformadores procedentes de la clase media, a una convención constitucional en Santiago de Querétaro, México. La mitad de los asistentes habían asistido a la universidad, tenían título profesional y solo el 30% había participado directamente en la revolución. Eran jóvenes ambiciosos y relativamente políticos. Álvaro Obregón.
nació el 19 de febrero de 1880 en Sonora. Cuando estalló la Revolución Mexicana en 1910, Obregón apoyó a Francisco I. Madero. En 1913, Madero fue asesinado y Obregón se unió a Venustiano Carranza para combatir a Victoriano Huerta. En 1914, Obregón derrotó a Pancho Villa y fue nombrado ministro de Guerra por Carranza entre 1920 y 1924. Fue presidente de México. Su gobierno continuó la pacificación del país e inició el reparto de tierras. También promovió la educación, el arte y la cultura. En 1924 terminó su periodo y se retiró a Sonora. En 1928 se postuló y ganó la presidencia nuevamente. Pero antes de asumir el mandato, un fanático católico lo asesinó a balazos en un restaurante de la Ciudad de México. Convención de Aguascalientes. Fue un intento para conciliar las diferencias entre los 4 grandes señores de la guerra, que jugaron un gran papel en el derrocamiento de Victoriano Huerta, del gobierno de la República de los Estados Unidos Mexicanos. Pancho Villa, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón desde el comienzo. Sin embargo, la convención estuvo dominada por los villistas, impusieron sus puntos de vista sobre los demás delegados. Los seguidores de Emiliano Zapata no llegaron hasta el 26 de octubre. Eran una delegación de 26 personas, dirigidas por Paulino Martínez y Antonio Díaz Soto y Gama Carranza. Quería continuar con la Constitución mexicana de 1857, pero muchos seguidores de Villa querían un programa más radical y socialista. Carranza consideró que los convencionalistas también eran demasiado radicales cuando llegaron al tema de repartición de tierras. La convención se declaró soberana y eligió al general Eulalio Gutiérrez Ortiz como presidente de la República y nombró a Pancho Villa como comandante del ejército convencionalista que pronto se enfrentaría al ejército constitucionalista de Carranza. Debido a los desacuerdos entre Venustiano Carranza y Emiliano Zapata y Pancho Villa, los 3 se negaron a asistir a la convención y esto trajo como consecuencia pocos resultados de dicha reunión. Después de dicha convención, los recién reconciliados Pancho Villa y Emiliano Zapata entraron a la Ciudad de México el 6 de diciembre a la cabeza de un ejército de 60,000 hombres. Convención de Aguascalientes. Derrota de Villa en Celaya. Tras la caída del gobierno militar de Huerta en agosto de 1914, los revolucionarios vencedores se dividieron en 2 grandes bandos, con distintos proyectos de nación, lo que los llevó a enfrentarse en los campos de batalla, al no poder alcanzar un acuerdo. Desde diciembre de 1914, en varios lugares de la República, la guerra civil ardió los bandos contendientes convencionalistas de Villa y constitucionalistas de Obregón. Tenían fuerzas equilibradas y esa situación se mantuvo durante las primeras batallas hasta que en la primavera de 1915 Obregón se internó con sus soldados hasta el centro del país, amenazando con romper las comunicaciones entre los distintos frentes, defendidos por los convencionalistas. Para evitarlo, Villa sacó de otros frentes donde se encontraban sus principales jefes de brigada, los elementos que pudo disponer, aproximadamente 11,500 hombres y 22 cañones hacia la guerra en Celaya, donde Obregón había concentrado 11,000 soldados y 13 cañones y decenas de ametralladoras. El 6 de abril, los villistas desalojaron a los constitucionalistas de sus posiciones y al amanecer siguiente atacaron Celaya. Los soldados de Obregón rechazaron una y otra vez los furiosos embates, hasta que los villistas agotaron su empuje, y un contraataque los puso en fuga. Retrocedieron en orden a Salamanca, donde el Centauro del Norte empezó a concentrar nuevos elementos para atacar otra vez. Después de la primera batalla, Obregón recibió refuerzos y un convoy de municiones que serían fundamental para el resultado final. El 13 de abril, las tropas villistas saltó rumbo a Celaya y al día siguiente iniciaron los ataques. Después de 2 horas, el ímpetu villista y sus cartuchos fueron agotándose. Obregón inició el contraataque y pronto la retirada se convirtió en la vida. La derrota de la revolución encabezada por Villa y Zapata, el triunfo de Carranza condujo la formación del Congreso Constituyente en Querétaro en diciembre de 1916.
la exclusión de quienes habían luchado en la División del Norte y en el Ejército del Sur. Traición a Zapata. Detrás de la traición se encontraba Pablo González, general constitucionalista del ejército de Venustiano Carranza, y quien daba órdenes a Jesús Guajardo. Fue en 1919 cuando Zapata fue emboscado. Jesús Guajardo le hizo creer a Zapata que estaba descontento con Carranza y que él estaría dispuesto a unirse a él. Zapata le pidió pruebas y Guajardo se las dio, al fusilar aproximadamente 50 soldados federales. Así acordaron reunirse en la hacienda de Chinameca. Zapata acampó con sus fuerzas y se acercó con una escolta de 100 hombres. Al cruzar el dintel, una ordenanza apostado en la entrada tocó con su clarín la llamada a honores. Esta fue la señal para que los tiradores escondidos en la azotea abrieran fuego contra Zapata.